Este mes el tema es la oración. Y la oración es el canal por donde nosotros llegamos a Dios. Vamos a orar antes de iniciar, hermanos, para pedir a Dios su día. Les pido que me acompañen. Bendito Dios y Padre nuestro, Padre, estamos aquí ante tu presencia para pedirte, Señor, tu guía en este culto en que venimos a adorarte, Señor, y a cantarte alabanzas. Que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean palabras tuyas y no mías. Permite, Padre, que sean entendibles, que sean fáciles y que el mensaje que tú, Padre, nos has traído, que sea para honra y gloria tuya y que prevalezca en nuestras vidas. Te lo pedimos dándote gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, que en este texto que leía nuestro hermano, es donde está basado este tema, y el tema es: ¿por qué a veces Dios ignora tus oraciones? Cualquier creyente de cualquier religión, de cualquier denominación, pasamos por momentos que son como una tortura, hermanos. Son como una tortura por el hecho de que, pues, en un momento dado, cuando se pone a orar, junta sus manos y llora, clamándole a Dios por una respuesta, porque ya no puede con esa prueba, porque ya no puede con esa enfermedad, porque ya no puede, y no ve una respuesta, y clama a Dios por una respuesta, por una señal, pero lo único que escucha es su propia respiración, es su propia voz nada más cuando orando. Y es como si Dios se hubiera salido de la habitación donde estás y te hubiera dejado solo. Porque no encuentras una respuesta. Se nos ha enseñado en la Biblia, nos enseña que Dios siempre escucha. Pero la Biblia nos cuenta también una verdad totalmente más dura, que Dios puede ignorarte. Dios puede ignorar tus oraciones. Cuando tú crees que porque Dios escucha, ¿a poco tienes esa certeza? Dios puede ignorar tus oraciones. Dios puede apartar su rostro de ti. Y esto, ¿a poco suena como un Dios cruel? Que Dios ignore tus oraciones, que Dios aparte su rostro de ti. ¿Suena como un Dios cruel? Pues no, es Dios. Es Dios, y Dios es un Dios santo, que Él está reaccionando a algo que está mal. Hay algo mal en la conexión de la oración. La oración no escuchada, hermanos, es una señal de alerta en nuestra alma. Debe ser eso, una señal de alerta en nuestra alma. Porque si el teléfono suena y suena y suena y nadie contesta del otro lado, la conexión fue cortada. Y Dios nunca corta la línea sin un motivo. Sientes que tus oraciones, cuando estás orando, sientes que tus oraciones rebotan en el techo y no pasan de ahí. Y piensas, consolándote a ti mismo, es que son los tiempos de Dios. Analízate. Mejor analízate. Piensa. Como dicen, piensa si a lo mejor tienes un cadáver escondido allí en el sótano de tu corazón.
mientras tú estás acá en la recámara, en la habitación, orando a Dios, y tienes algo ahí. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está haciendo que Dios se aleje de ti? Que Dios se aleje de tu casa. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo tú? ¿O qué estás dejando de hacer para que eso suceda? Hermanos, para saber por qué del silencio de Dios, primero tenemos que dejar de culpar a Dios. Porque es lo primero que hacemos. Todos los días estamos culpando a Dios. Y voltear hacia nosotros. Y ver mi propia responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que está haciendo que Dios se aleje de mí? A lo mejor alguien podrá decirte, cuando tú te ves preocupado porque oras y no encuentras una respuesta, y tu enfermedad continúa, y tu problema continúa, y no hay una respuesta, ya alguien se podrá acercar y decirte, hermano, no te preocupes, Dios está en silencio porque es para probar tu fe. Pues sí, sucede eso, claro que sucede. Le pasó a Job. Pero antes de que tú te compares con Job, pregúntate si no te pareces a Saúl, si no estás como Saúl. Porque Dios no respondía a Saúl, porque Saúl oraba y Dios no le respondía allá en el 1 de Samuel 28. ¿Por qué? ¿Por qué no le respondía? Pues porque Saúl estaba en rebelión. Esa era la causa. Estaba en rebelión. Y el texto clave que viene y destruye la victimización del cristiano es Isaías 59, del 1 al 3. Miren, en la traducción de la Biblia de las Américas dice: he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestra iniquidad ha hecho separación entre ustedes y Dios, y sus pecados le han hecho esconder su rostro de ustedes. ¿Para qué? Para no escucharlos, porque sus manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira y vuestra lengua murmura maldad. Fíjese lo que dice al final del versículo 2, aún aquí en la versión Reina Valera, que aquí la tengo, dice: para no oír. Es muy claro. Y no es que él no pueda oír, no es que no pueda oír, es que Dios elige no oír, pero debe de haber un motivo. Déjenme ilustrar esto, hermanos, de esta manera. Lo voy a ilustrar con un rey que se niega a recibir a un súbdito traidor. Imagínense que están intentando hablar con el rey, pero están vestidos con el uniforme del ejército del enemigo y todavía con un cuchillo, con una daga en la espalda. ¿Crees que el rey te va a recibir? ¿En serio crees que te va a recibir? Claro que no. Te van a detener en la entrada y te van a impedir que entres. La oración es una audiencia con la majestad de Dios. Esa es la oración. Tú estás solicitando una audiencia con Dios. Muchos de nosotros llegamos ante la presencia de Dios, todos sucios, rebeldes, amando lo que Él odia, el pecado. Y creemos que tenemos el derecho de ser escuchados solo porque nosotros terminamos nuestra oración con una frase en el nombre de Jesús. Y creemos que tenemos ese derecho.
El nombre de Jesús, hermanos, no es una contraseña mágica que obligue a Dios a escucharte o a obedecerte. El nombre de Jesús es la autoridad, pero es autoridad que nos da acceso. Pero siempre y cuando estemos alineados con el carácter de Jesús. Imagínense, hermanos, imagínense si Dios escuchara las oraciones de una persona que ama el pecado, entonces Dios sería cómplice de ese pecado. Piénsalo, si una persona está, por ejemplo, una persona que está viviendo en adulterio, y hace su oración, le ora a Dios pidiéndole: Dios, prospérame en mi trabajo, que me vaya bien. Y vamos a suponer que Dios accede. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dios está financiando su adulterio. El silencio de Dios muchas veces, hermanos, es la prueba de su santidad. Él nos está probando que Él es santo y Él no puede mezclarse contigo o contigo mientras tú tienes ese pecado. Él nos ama demasiado como para financiar nuestra destrucción. Él nos ama tanto como para responder a una oración hecha por labios sucios. Entonces, el problema no es el transmisor, o sea, la oración. El problema no es eso. Dios es el receptor. Él va a recibir tu oración. Pero ¿qué pasa? En ti existe una interferencia. Y esa interferencia no es el diablo. No le echen la culpa al diablo, porque el diablo no tiene el poder para bloquear las oraciones de nadie. La única cosa que puede bloquear tus oraciones, impedir que lleguen a Dios, es el pecado no confesado. A veces no solo no lo confesamos, sino que no aceptamos. Nos resistimos, no aceptamos que estemos cometiendo pecado con nuestro hablar o con nuestra conducta, con nuestro proceder hacia los demás. Por ejemplo, estás orando por salvación, para que tu esposo o tu esposa se salve, porque tu hijo se salve, que tu ser amado se salve, pero no perdonas a tu prójimo. Estás orando por tu salud, porque tienes tiempo enfermo y porque quieres salir de ese trance donde estás, o porque estás orando por la salud de ese ser amado, tu familiar. Pero te la pasas destruyendo la reputación de tu prójimo con el veneno de tu murmuración. Y haciéndole creer a los demás que estás haciendo un bien, que no está mal. Pero en realidad en tu corazón Dios sabe que no es así. Dios, hermanos, no es un mostrador de atención donde tú llegas, tomas un turno para ser atendido independientemente de tu vida moral. Él es Padre. Y un Padre responsable, que no le va a dar un regalo a un hijo que le está escupiendo en la cara. No va a hacer eso. El silencio es la forma en que Dios te dice: mira, no vamos a hablar sobre lo que tú me estás pidiendo, vamos a hablar sobre tu pecado. Cuando tú resuelvas eso, yo resuelvo lo que tú me estás pidiendo. Hay un versículo, hermanos, en la Biblia, que este versículo se dice que funciona como una llave maestra que te abre y te cierra la puerta del cielo.
David, él fue quien lo escribió. Y él conocía tanto la gloria y el esplendor, el éxito, como la caída, porque tocó fondo. Él escribió allá en el Salmo 66, 18. Él escribe: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fijémonos bien en cada palabra. Mire, él no dijo, si yo pecara. Porque si así fuera, hermanos, Dios nunca escucharía a nadie, porque todos pecamos. Él usó una expresión que dice, si yo hubiera mirado la iniquidad. Unas versiones dicen, si yo lo hubiera acunado. Si yo hubiera contemplado con placer el pecado. ¿Qué significa? Significa tener un pecado favorito. Sí, es un pecado. Significa saber que, hermano, significa saber que algo está mal. Algo anda mal, algo está mal, pero negarse a soltarlo. Te niegas a soltarlo, no quieres soltarlo. Significa que, como en el Antiguo Testamento, guardas un ídolo secreto allá en el fondo del sótano de tu corazón, mientras acá en tu recámara estás tratando de adorar y de adorar y de orar a Dios. Mientras tienes ese ídolo allá en el fondo del sótano de tu corazón. Un predicador inglés usaba una analogía, hermanos. Usaba una analogía que era bastante dura para explicar por qué Dios ignora a ese tipo de personas. Él decía que la oración es el barco que trae las bendiciones del puerto de allá del cielo al alma. Pero el pecado acariciado, el pecado favorito, el pecado escondido, es el ancla. Tú puedes remar, puedes izar las velas, puedes gritar, llorar toda la noche, rogándole a Dios. Pero ¿qué crees? Que el barco no se va a mover ni un centímetro. Muchos que están cansados de orar y dicen, he orado por años, he orado por mucho tiempo y nada cambió. Perdón. Y la pregunta es, ¿el ancla sigue ahí? Ahí está. Chécalo. A lo mejor tú estás orando por la restauración de tu matrimonio, pero ¿sabes qué? Continúas alimentándote con conversaciones inapropiadas en Facebook o alimentando fantasías con otras personas. El ancla. Estás orando por la paz de tu alma, por la paz de tu hogar, pero te niegas. Y te niegas terminantemente a perdonar a aquella persona que te dio hace tiempo el alma. Ahí está. Ese pecado acariciado, ese pecado favorito, hermanos, es un insulto directo a Dios. Es como si, perdón. Y es como si invitaras a tu casa a un rey a cenar. Pero sentaras al asesino de su hijo en la cabecera. Tú le dices al Señor, Señor, entra. Esta es tu casa. Pero Él entra y lo primero que ve
es a su enemigo, a ese que mató a su hijo, lo ve sentado en el lugar de honor de la mesa. ¿Qué crees que va a hacer el rey? Va a dar la media vuelta y se va a salir. Porque él no convive ni comulga con demonios. No puedes tener comunión con Dios y tener comunión con el pecado, ese que mató al Hijo de Dios al mismo tiempo. No se puede, es moralmente imposible. El pecado más peligroso es la iniquidad, es el pecado, no es precisamente el pecado público, ese que todo el mundo notamos o que todo el mundo ya sabe. Es aquel que tú justificas, ese que tú siempre estás justificando diciendo, pues es mi manera de ser, yo siempre he sido así. Además no tiene nada de malo, no es como los demás dicen. Y siempre viene acompañado de la frase favorita de todo aquel que quiere justificar su pecado o su falta. Dios conoce mi corazón. Curiosamente. Podrás fingir, aunque para Dios no existe secreto. Tú podrás fingir, podrás engañar a los demás, pero acuérdate cierto. Eres cristiano, eres bíblico, le crees a Dios, le crees a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia en Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No puedes engañar a Dios, Él sabe. Y como tú dijiste, conoce tu corazón. Y si lo conoce. Cuando tú te pones a orar, fíjate, cuando tú te pones a orar, ese pecado que tú no quieres soltar, o ese pecado secreto, favorito, cuando tú te decides, me pongo a orar, y en ese momento, cuando tú te pones a orar, tu pecado grita más fuerte que tu oración. Tú dices, Señor, bendice. Y tu pecado grita desde allá dentro de tu corazón. Es un hipócrita, no le creas, me ama más a mí que a ti. Y Dios ama. Dios oye la verdad de tu corazón, no la mentira de tus labios. Uno de los mayores bloqueadores de la oración, y esto dicho por Jesús, es la falta de perdón. Y en Marcos 11:25 Jesús dice, y cuando estéis orando, perdonad, para que vuestro Padre que está en los cielos les perdone. Esta no es una frase, esta es una condicionante. Es una condicionante. Si tú quieres perdón, pues se supone que debes perdonar, o debiste perdonar antes de. Es una condicionante. El perdón de Dios, miren, el perdón de Dios, hermanos, desciende del cielo, pero por el mismo canal, por ese mismo canal, por donde sube tu perdón, por ese mismo canal. Pero, si el canal está obstruido, está tapado por la amargura, por el rencor, el revanchismo, la mala voluntad, murmuración, deseo de venganza, ¿qué crees? La gloria de Dios no pasa. No va a pasar. Hermanos,
Dios no va a cambiar las reglas de la santidad para acomodar nuestros caprichos. Él prefiere vernos sufrir en silencio. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que nos arrepintamos. Y esto no es para que tú vengas a los pies de Cristo y te goces. No, esto es para los que están dentro. Hasta que se arrepientan de ese pecado que están arrastrando, y que se aferran, y que no quieren soltarlo. Él no nos va a dar una bendición que va a financiar nuestra perdición. Así de fácil. El cable cortado de la conexión no fue cortado por Dios. La tijera está en tu mano. La tijera la tienes tú en la mano. Tú la cortaste. ¿Cuándo? En el momento en que tú decidiste que tu pecado es más valioso que la presencia de Dios en tu vida. Y esa conexión no va a suceder, no va a haber una desconexión hasta que sueltes la tijera y tomes la luz. Hasta entonces. A lo mejor alguien podrá decir, ¿verdad? Bueno, está bien, hermano, lo que tú estás diciendo, está bien, pero ¿sabes qué? Eso no aplica a mí. Eso no aplica a mí. Yo no tengo un pecado oculto grave, ¿sí? ¿No? Y además digo, yo soy un cristiano honesto, estudioso de la palabra, conozco la palabra. Entonces, ¿por qué el cielo continúa cerrado? ¿Por qué? Porque pedimos mal, como dice Santiago, allá en el capítulo 4. Podemos pedir la cosa correcta, sí. A lo mejor estamos pidiendo las cosas correctas, pero por el motivo equivocado. Como dice ahí mismo la Escritura, que es para gastar en nuestros deleites. Tratamos a Dios, valga la expresión, valga la comparación, tratamos a Dios como a un camarero. Nos sentamos a la mesa de la vida, tronamos los dedos, le hacemos el pedido: camarero, quiero un mejor trabajo. Camarero, y que sea mejor pagado. Quiero un auto del año. Camarero, quiero que disciplines a esa persona, si es que es aquí. Y lo quiero pronto. O en el nombre de Jesús. Cuando el pedido no llega, entonces nos sentimos ofendidos. Qué pésimo servicio. Mejor me voy a cambiar de iglesia. Hermano, la oración no es un medio para hacer la voluntad del hombre en el cielo. Es un medio para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Si tu oración está enfocada únicamente en tu comodidad y en tu conveniencia para gloriarte, Dios no va a responder. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Tú dices: Señor, quítame este dolor. Padre, quítame, líbrame de esta enfermedad. Dios mío, quítame ya esta prueba. Pero Dios sabe que fue ese dolor, que fue esa enfermedad, que es esa prueba la que te puso de rodillas. Y sabe Dios que si Él te la quita ahorita, mañana tú te regresas al mundo. El silencio de Dios es la preservación de tu alma, de mi alma. Muchas veces el rechazo de Dios es su mayor acto de misericordia. Si Dios hubiera dicho que sí, imagínense, si Dios hubiera dicho que sí a todas mis oraciones egoístas, yo ya estaría destruido. Imaginemos a un niño
niño de 5 años. Pasan por un aparador, ve una daga, un cuchillo muy bonito, filoso, brilla, tiene piedras incrustadas. Pero esto es peligrosísimo. Y el niño lo pide, le dice, papá, ¿cómo? Quiero ese cuchillo, esa daga. El niño llora, patalea, suplica, hace promesas para poder obtener, para que su padre se lo dé. El padre se queda en silencio y no se lo da. ¿Es un papá cruel? No. El padre es bueno. El silencio es protección que le está dando a su hijo. La oración egoísta, esa intenta destronar a Dios y dice, hágase mi voluntad. La oración verdadera, la oración que atraviesa el pecho, que no va a chocar ni va a rebotar, es la oración ejemplo de Getsemaní. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Tú quieres ser escuchado. Cambia el pronombre. Empieza por cambiar el pronombre. Deja de orar yo, mí, para mí, y comienza a orar tú, tuyo, para ti. Y es que, aunque ustedes no crean, hermanos, hay algo muy común en las iglesias: el ateísmo de rodillas. ¿Miras cómo? ¿Se puede ser ateo mientras uno ora? ¿Sí? Pasa cuando doblas las rodillas, cuando juntas tus manos, repites palabras religiosas o citas versículos, pero en el fondo de tu alma, allí en el fondo de tu alma, no crees que Dios va a intervenir. Es más, dudas. Oras por hábito, oras porque tienes que orar, oras como cuando alguien lanza una moneda o una fuente o a un pozo de los deseos y dice, bueno, a ver qué pasa, a ver si sucede. Pero la Biblia es muy clara y muy dura con este tipo de actitud. Santiago 1, en el versículo 6-7 dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí está la sentencia. No piense, dice, ni te imagines siquiera que vas a recibir cosa alguna. Porque la duda no solo disminuye la respuesta, la anula. Y anula la respuesta. La persona de doble ánimo, de mente dividida, bloquea él mismo su propia oración, su propia petición. Un predicador dijo una vez, orar sin esperar respuesta es un insulto a la veracidad de Dios. Es como si fueras al banco. Imagínate, vas al banco con un cheque firmado por el hombre más rico del mundo. Es un cheque aquí firmado por él. Vas al banco, es el hombre más rico del mundo. Estás formado para pasar a esperar tu turno, para llegar con el cajero. Cuando llegas al cajero, estás todo nervioso y temeroso y dices, híjole, ojalá tenga fondos. ¿Qué está pasando? Le estás diciendo al dueño del cheque que es un estafador. Es lo mismo que pasa en la oración. Cuando tú dudas, Dios nos dio promesas, muchas promesas plasmadas aquí. Él nos dio promesas, y cada una de esas promesas que nosotros leemos aquí en la Biblia, Él firmó esas promesas con la sangre de Cristo. Si tú no tienes la intención de recibir,
no tengas la gracia de pedir. Si no tienes la intención de pedir, no juegues a orar. Si no tienes fe, deja de pedir el milagro en tu vida. Después de todo, no tienes fe. Y comienza a pedir fe mejor. Empieza a pedir fe, que es lo que más falta. A veces Dios ignora nuestras oraciones, sí, pero no porque Él esté enojado. Él no está enojado contigo, sino porque Él nos está entrenando. No confundamos el silencio de Dios con la ausencia de Dios, porque Dios ahí está. Si estás pasando por una prueba difícil y no has recibido respuesta de Dios a tus oraciones, es que hay algo, fíjate. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, cuando uno pasa por una prueba muy difícil, es porque la persona está siendo honrado con una prueba de nivel avanzado. ¿Por qué? Dios no da pruebas difíciles a soldados débiles. No les pone cargas pesadas a soldados débiles. Él está demorando la respuesta a tus oraciones. ¿Por qué? Porque está preparando una respuesta para la que tú todavía no tienes la estructura, no tienes la capacidad para cargarla. El silencio no es un no, el silencio es un espera. Espera. La respuesta va a venir y cuando venga, verás, valió la pena. Hay una oración, hermanos, que no es respondida. Y esa sí es muy difícil de digerir, sobre todo para el ego humano. Es cuando el cielo se abre cuando tú oras. Dios te mira a los ojos y te dice, con voz firme, pero con voz amorosa te dice, no. Y ese no es el espera. No es resuelve primero tu pecado, no, es un no. Dios te dice no. Dirás, bueno, Señor, sáname de esta enfermedad. No. Señor, dame ese trabajo. No. Señor, trae a esa persona de vuelta. No. Para el cristiano inmaduro, el no de Dios, ¿a qué suena? A rechazo. Y piensa, Dios no me ama. Pero hermanos, sabemos que Dios es demasiado sabio como para ser engañado por nuestras lágrimas. Es muy sabio. No lo vamos a engañar. Y es demasiado bueno para darnos algo que nos heriría, que nos lastimaría, que nos haría daño. Si llegamos ante Dios con nuestro orgullo, con nuestra hipocresía, Dios nos aplasta. Dios nos va a aplastar, nos aplasta. Si llegamos con nuestras buenas obras, porque mira, Señor, yo soy buenito, yo hago esto, yo hago lo otro, Él nos ignora. Para concluir, hermano, deja de confiar en tu oración y comienza a confiar en tu intercesor que se llama Jesús. Él, dice la Escritura, es nuestro abogado ante el Padre. Tu oración puede ser débil, sí. Tu oración puede ser confusa, sí. Pero si es sincera y es depositada en las manos de Jesús, Él la traduce. Él purifica tu petición. Él quita el egoísmo y la imperfección y la presenta al Padre. La oración no consiste en convencer a Dios para que haga lo que yo quiero. La oración consiste en alinearse con Dios a través de Jesús. Presentémonos a Dios como siervos de valor comprobado.
en sacrificio vivo, libres de egoísmo, falta de perdón y de pecados favoritos. Yo deseo, hermanos, que este mensaje lo tengamos siempre presente antes de iniciar nuestra oración. ¿Para qué? Para no ser ignorados por Dios. Que Dios les bendiga.